Si por casualidad les toma mal a las piernas, dolor, cansancio, mal a las piernas, es un aviso. Si te empiezan los mareos, es un aviso. Dice, hay que correr al médico, decían a cada rato, hay que correr al médico. Figúrate si el médico mío sabe. Ah, no. Poneme picaña así con gelo porque se va mal la carne. Sí, sí. Haceme 2 billetitos picaña para meter en una de esas sopitas que compré que hacemos a la noche, rápido. Y entonces decían de esto, dice urgente, dice, anda al médico, cualquier síntoma que no puedas respirar, que te cueste, todas estas cosas. Y después decían eso, dice, tenés que socializar, ir con la gente, hablar con los otros, ir a centros. Nosotros nos sacó tu padre, a mí cuando él murió, la mamá de Fabio. Partir, voy a hacer... Podés hacer partir por el medio y de un lado haces rebanadas. Voy a hacer una milanesita. Sí, podés hacer milanesitas y el otro dejarlo ¿Viste entero. con toda la comida y todo que le doy? Ah, sí. Que hay que estarle rogando de un buen cambio. Ah, sí, bueno. Y hoy le podés preguntar, vas a ver que te va a decir que bajó, porque ayer estaba a 1007, me lo dijo Reperfilar, que era el tío alto, Reperfilar, que lo decían que tenía. Sí. Y hoy está a 1005 y algo. Así que si está a 1005, ¿cuánto me cambia este idiota? Bobo. Bueno, esto es una pielcita, le dejo, para hacer unas empanaditas. Unas empanadas milanesas. Sí, unas milanesitas. No habría que hacerlas fritas. No, bueno, pero salen ricas. Salen ricas. Habría que hacerlas al horno. Milanesitas chiquitas. Ah, bueno, de lomo, sí. Sí, a él le di. Ay, qué cosa más rica, dijo. Y más con lo que yo le pongo, viste, pan gratullato, pero la avena. Porque él dice que no le cree a nadie, que no se fía de nadie. Y todo lo toma mal, como diciendo, porque a mí me dice que soy vieja. Se aprovechan de vos, dice, por la edad que tenés. Y la otra vez cuando vino le dije, vos sabés, le dije que tenía yo un admirador. Sí, dice, nos invitaba a comer. Porque no me creía la edad que tenía. ¿Cómo me hace? Así. ¿Cómo? ¿Entendés? Sí. Y le dije, no, le mostré el documento y no me creía. Porque digo, él estuvo con mujeres más grandes, pero lo que pasa que, digo, se confundía creyendo que Mauro tenía 30 años y no decía nada. Y yo a él le dije, pero pensará, ¡ay, la vieja me está proponiendo! Le dije, mirá, un día, para festejar tu cumpleaños, salimos acá, digo, por Constitución, ¿me cerrás aquella puerta? Salir, me hace un nudo en la garganta. Es peligroso, ma. ¿Tú, de cuánto tiempo? ¿Tú dejas?
Ayer ayer me olvidó de comprar en la farmacia que quería los caramelos antibióticos. No, ma eso no te hace nada. Porque, sí, cuando me hace mal así la garganta, me tomo la pastillita. No, ma tú vas con la pastillita, eso es azúcar. Tenés que ver lo que tenés. No, sin azúcar las compro. No, ma eso es azúcar en el sentido que no te hace nada. Escúchame. Eso es solamente para la sensación de picazón que tenés. Pero ¿qué te provoca eso? No es el mal la picazón. No le hice la prueba, porque estos están buenos. Ayer sí se la hice. No les importa. No, dale. No me filme. Estoy en la cama si ponerme a llorar o qué. A reír. Y obsesivo, y la gente lo que pediste nunca que te ibas Dale. a poner. Fue una grande sorpresa. Io gané convito. Eso es otra cosa. Ah, bueno, pero también gané con videos que he hecho yo, porque... Y hablando y ahora diciendo mi ley no es peronista, ¿sí? Porque estuvo con No, Perón. Me dijo, ¿saben dónde ustedes viven? no, Y me dijo que no publique más la comida. no. Esa comida tan rica, porque la mujer veía todo. Esa comida tan rica. Que vean que ustedes comen tan rico. Es una alarmista que no hace vivir la esposa, no vive él. No. La esposa es una plaga, como vos o peor. Podrían estar juntos vos y ella. Ella me lo contó cuando él no estaba, que le decía, con esa cara de culo, levántate, porque la tipa no hace nada, no hace las cosas. Tiene mucama y tiene el estar yo. Después de haber hecho tanto y tener la edad que tengo. Porque ella tiene mucho menos, tendrá 30 años menos que yo. Basta 1, 2. No hace nada la tipa. Todo el día sentada. Y después dice, hay que agradecerle por lo que uno come. Y todo eso me lo dijo para contarme porque él se había ofrecido. Sí. Yo digo, si se podrían poner acá en vez de llevar para allá. Ah, bueno. Porque acá el día a día que yo cocino. Sí, en la parte de arriba. Que después de arriba se sacan, se pueden poner abajo. Arriba se ponen para que le dé el golpecito de congelado, para que no se hagan cristales muy grandes. No, tengo lleno todo ahora acá. Y se saca de arriba, se pone No sé abajo. qué podría sacar. Bueno. Esto es de nuestra cocina. ¿Y el otro? No hagas ver a nadie. No. ¿Y el otro qué es? ¿De nuestra cocina? Todo. Ah.